Buenas a mis queridísimos estudiantes de sexto de primaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos abordando la temática, la conjugación verbal condicional simple. Es decir, cómo se conjuga un verbo en la forma condicional simple. Acompáñenme. En primer lugar, debemos saber qué es un verbo. Recordemos que el verbo es una categoría gramatical o es una palabra que expresa acciones, estado o proceso que realizan las personas o sujetos, ¿no? Este en el contexto oracional, ¿no? Ejemplo, vemos una persona, ¿verdad? Acá que está realizando una acción, ¿verdad? Encontró, aquí tenemos un ejemplo de verbos, encontró, responderá, juega. Patea también es una acción, o patear, ¿verdad? Sería una acción que realiza este personaje o esta chica acá en la foto, ¿verdad que sí? Entonces decimos que el verbo no solamente expresa acciones, también expresa el estado de una persona, animal o cosa. Cuando decimos ella es o él está, estamos expresando el ser y el estar de esa persona, ¿ya? También expresa los procesos que estos realizan. En el idioma castellano, los verbos se agrupan en tres conjugaciones. Se dice que la primera conjugación son aquellos verbos que terminan en ar. Ejemplo, tomar. ¿Ya? Tomar es un verbo que pertenece a la primera conjugación, puesto que termina en ar. De la segunda conjugación tenemos aquellos verbos que terminan en er. Ahí tenemos un ejemplo como beber. Y finalmente, de la tercera conjugación, tenemos aquellos verbos terminados en ir. Ejemplo, vivir. Ahora bien, vamos con lo que nos compete ahora, que es la conjugación verbal. ¿A qué se conoce con el término conjugación verbal? Recordemos que cuando hablamos de conjugación verbal, hablamos del resultado de agregar ordenadamente a la raíz o lexema de un verbo morfemas verbales. Los morfemas verbales nos dan información de persona, número, tiempo y modo. Entonces, cuando yo agrego esa terminación llamada, esa partícula donde termina el verbo, es cuando yo estoy haciendo una conjugación verbal. Y al mismo tiempo, cuando estoy uniéndolo con un pronombre para poder saber a qué categoría gramatical pertenece. ¿Estamos claros? Por ejemplo, fíjense acá. Decimos con el verbo pasear. Pasear, esta terminación acá, en ar, vamos a cerrarlo, ustedes lo encierran en su cuaderno, eso es para que no lo pierdan de vista. Esta terminación a es a lo que se refiere con lexema y morfemas verbales, a esa terminación que se le agrega al verbo. ¿Ya? Esa terminación, por supuesto, es lo que llamamos nosotros conjugación verbal, ¿ya? Y la que me indica cuando un verbo está en la primera persona, en la segunda, en la tercera, es decir, en qué persona gramatical se encuentra el verbo. Un verbo cuando no está conjugado verbalmente se presenta en estas tres formas, ¿ves? Así. Yo no puedo decir yo tomar porque aquí este verbo no me indica que está conjugado, simplemente es forma parte del verbo como tal, como lo ubicamos en el diccionario, ¿no? El nombre del verbo como tal. Pero cuando hablamos de la conjugación verbal, hablamos de esas partículas que le agregamos a esos verbos para ubicarlo, digamos, en una persona gramatical, para expresar el número, el tiempo y en algunos casos también el modo, ¿ya? Eso va a depender, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podemos saber que un verbo está conjugado o no, profesor? Sencillo, cuando el verbo termina, ¿no?, en estas terminaciones, en la primera, en la segunda o en la tercera. Por ejemplo, yo no puedo colocar aquí, ¿cómo sé yo que este verbo está conjugado? Porque yo no puedo decir yo tomar, yo puedo decir yo tomé, cambio esta partícula por tomé y automáticamente lo estoy conjugando con una persona gramatical. ¿Se dan cuenta? En cambio, aquí no está conjugado, simplemente en las conjugaciones del idioma, pero no está conjugado
verbalmente como les estoy explicando en esta parte, ¿ya? Fíjense que aquí pasear, pasea, fíjense que aquí pasea sería la conjugación, ¿verdad? Yo pasea, no, ¿verdad? Primera persona, él pasea, ¿no? Porque pasear no sería, ¿ya? No sería un verbo que esté conjugado, ¿ok? Porque yo no puedo decir yo pasear, ¿verdad que no? Tú pasear, él pasear. O sea, aquí sería pasea. Yo paseo, sería yo paseo, tú paseas, él paseará. En la forma, en la conjugación que le estoy explicando. Veamos otro ejemplo, para que tengamos una idea más clara. El verbo también puede cumplir la función de un núcleo, ¿verdad? Del predicado cuando no está visible, sino que está tácito ese sujeto. Por ejemplo, soy peruano, este soy está indicando el ser, ¿no? Recordemos que yo le dije que el verbo no solamente indica acción, sino que también indica el estado, el ser o el parecer. En este caso, cuando yo digo yo soy, aquí el pronombre yo está omitido, porque en el castellano simplemente con decir soy, ya el verbo me da la información necesaria de que estoy hablando de la primera persona. No tengo que decir yo soy, simplemente digo soy, se sobreentiende que estoy hablando de mi persona. Sí, de primera persona singular. Por lo tanto, cumple la función como núcleo del predicado, ¿ya? Peruano. Respondió, ¿quién? Él. Él respondió, aquí está tácito, ¿ve? Ahora vamos a ver la forma de la conjugación verbal en su condicional simple, ¿ya? Que es lo que va exactamente para la actividad que ustedes me van a decir. Profesor, ¿cómo se conjuga un verbo en su forma condicional simple? Ya les voy a indicar. Primero, el condicional, tenemos que saber qué significa condicional. La palabra condicional indica acción posible. Fíjense, condicional viene de condición, de posibilidad, ¿ya? Entonces, tenemos que ir analizando. ¿Ve? Condicional indica una acción posible siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Por ejemplo, cuando tu mamá le dice, te dejo ir a la fiesta si lava los platos, ¿ve? Entonces, ahí vemos una condición, ¿ve? Bueno, si lava los platos, puedes ir a la fiesta. O si quieres ir a la fiesta, debes lavar los platos. Entonces, esa es una forma condicional que plantea el sujeto. Fíjense acá, si pudiera, está hablando de la primera persona, porque dice, me iría de viaje ahora. Fíjense que generalmente los verbos cuando aparecen conjugados en su condicional simple, siempre van a aparecer con estas terminaciones. ¿Sí? Entonces la conjugación del condicional simple incluye el infinitivo del verbo al que se añaden las siguientes terminaciones. Sencillito, el condicional simple debe terminar de la siguiente forma. Fíjense acá. Yo iría. Iría cuando se refiere a la primera persona. Ias a la segunda persona. Ia a la tercera persona. Iríamos o íamos, ¿verdad? Igual a la tercera persona, perdón, a la primera persona plural, nosotros, ian, ¿verdad? Ellos irían, ¿verdad? A la tercera persona del plural. Entonces vemos, esta es una clave sencilla. ¿Cómo sé yo, cómo identifico yo un verbo en su condicional simple? Cuando terminan de esta forma, ¿ves? Amaríamos, iríamos, beberíamos, caminaríamos. Entonces, si el profesor Ulises le coloca un verbo, supongamos, un verbo para que usted lo transforme en su condicional simple, solamente debe conjugarlo con esta terminación, ¿ya? Por ejemplo, caminar. Conjuga el verbo caminar en su condicional simple. ¿Qué vas a hacer tú? El que tú quieras. Tú puedes colocar caminaba, ¿no? Caminaría, entonces le agregas caminaría, ya está, ¿verdad? Caminaríamos, ¿ves? ¿Te das cuenta? ¿Cómo lo puedes transformar sencillito? Es muy fácil. Transformar un verbo en su forma normal al condicional simple. Pero también le puedo colocar oraciones donde aparezcan verbos en tiempo presente normal y ustedes tendrían que pasarlo al condicional simple. Entonces ya saben cómo lo pueden hacer, ¿ok?
Es muy sencillo. Aquí está la conjugación en la primera persona, en la segunda, en la tercera del plural, en la primera del plural, en la segunda, en la tercera del plural. Aquí tenemos ambos aspectos para que analicemos. Ya les voy a colocar un cuadro más adelante para que tengamos idea de cómo se conjuga un verbo en su condicional simple. Se utiliza esta forma para indicar posibilidad o deseo. Este es el condicional simple cuando queremos expresar posibilidad o deseo. Así que apunten en el cuaderno. Condicional simple cuando queremos expresar posibilidad o un deseo. Por ejemplo, decimos, querría una taza de café. ¿Querría una taza de café? En forma de pregunta, ¿verdad? Es la fórmula utilizada para expresar un deseo. Ejemplo, ¿te gustaría ir al cine mañana? Aquí sería un deseo, aquí sería una posibilidad. ¿Se dan cuenta? Agregándole la terminación, ya lo transformamos en un condicional simple que expresa posibilidad y deseo. Sencillo, mis hijos. También se utiliza como fórmula de cortesía o para atenuar una petición. Aquí esta forma condicional se utiliza para hacer una petición. Tenemos que tener claro porque tenemos que identificar cada una de las formas del condicional simple, cuando expresa deseo, cuando expresa posibilidad, y en este caso es cuando expresa petición. Presten atención. ¿Podrías prestarme tu cuaderno? Fíjese, allí el hablante está expresando una petición. ¿Podrías prestarme tu cuaderno? Sí, claro, no hay problema. ¿Ves? Está haciendo una petición. La intención de ese condicional, de este verbo condicional simple, es expresar una petición. Pero también hay verbos condicionales que expresan recomendaciones o también dan consejos. Por ejemplo, yo en tu lugar no dejaría que me falte el respeto. ¿Ve? Aquí en este contexto oracional, este verbo dejaría, ¿verdad? Expresa una recomendación o consejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, recapitulamos. El condicional simple del verbo puede expresar deseo, posibilidad, perdón, deseo, vayan subrayando, posibilidad, deseo, pero también puede expresar petición o simplemente recomendación o un consejo. ¿Ya? Es la fórmula preferible para dar consejos de una persona que no sea demasiado abrupta ni directa. Esta es otra forma del condicional simple para no ser tan directo, ¿no? Dice así, deberías arreglar la situación con tus padres. Fíjense, es una forma muy sutil, pero de aconsejar a una persona utilizando este verbo, ¿ves? Deberías, Margarita, arreglar la situación con tus padres. Bien, ahí te estoy dando un consejo, pero no de forma directa, ¿no? Sino muy sutil, haciendo uso de este verbo en su condicional simple. ¿Se dan cuenta lo importante de aprender a identificar esta conjugación? Porque nos permite a comunicarnos eficazmente con las personas y realmente expresar lo que queremos, de, hacer uso correcto del verbo cuando hablamos y expresar realmente con el verbo adecuado lo que queremos transmitir a la otra persona. Como dice aquí, es la forma que nos sirve en algunas construcciones condicionales. Estas son construcciones condicionales como las que yo les dije al inicio, ¿no? Si pudiera comprar ese auto, lo haría. Es una excelente oportunidad. Estos verbos pudiera, haría, expresan, ¿verdad? Algunas construcciones condicionales. Si pudiera comprar ese carro, lo haría. Es una oportunidad excelente. No debemos olvidar que en estilo indirecto, cuando el verbo principal está en pasado, el futuro de la frase inicial se transforma en condicional. Está hablando cuando el verbo, escuchen bien, principal de la oración está en pasado. ¿Qué va a pasar? Al transformarlo en el condicional simple, dice, el futuro de la frase inicial se transforma en condicional. Vean el ejemplo. No perderé. Miguel dijo, no perderé. Está hablando en futuro, ¿ves? Lo que dice aquí, cuando el verbo está en pasado, el verbo principal está en pasado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? El futuro de la frase inicial se transforma en condicional. No perderé, este está en futuro, va a pasar en condicional. Entonces decimos, Miguel dijo que no perdería el tiempo contigo. ¿Se dan cuenta?
Este verbo que estaba en futuro pasa al condicional. A esto llamamos conjugar los verbos en su condicional simple. Fíjense, tenemos el verbo amar, comer y vivir. ¿Cómo lo voy a pasar al condicional? El verbo amar en su condicional simple sería amaría para la primera persona, ¿verdad? Amaría para la primera persona, amarías para la segunda persona, amaría para la tercera persona, amaríamos para la primera persona del plural, amaríais para la segunda persona del plural y amarían para la tercera persona del plural. ¿Se dan cuenta? Con el verbo comer, en su condicional simple sería comería. ¿Se dan cuenta? Cómo transformamos este verbo que pertenece a la segunda conjugación, lo transformamos en su condicional simple agregando esta partícula. ¿Se dan cuenta? Comerías, comería, comeríamos, comeríais, comerían, viviría, viviríais, viviría, ¿verdad? Viviríamos, viviríais o vivirían. ¿Se dan cuenta? Es sencillito. Igual pasa en este ejemplo que está acá, con el verbo comer, hablar y vivir. ¿Eh? De la misma forma. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de sexto y de primaria. Recuerden tomar apuntes para que en la clase Zoom pueda responder de manera acertada. Quien les habló una vez más, su queridísimo profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere muchísimo.